Buenos días, chicos, disculpen, se cayó la conexión. ¿Por dónde íbamos? Profesora, Profesora, iba a hablarle sobre... yo no me di cuenta hasta dónde fue que escuchó. Logró, usted está viendo las pantallas, ahora sí logró ver la pantalla. Sí, ahora sí me sale. Ok, hablamos sobre una breve introducción, no sé si esta parte la pudo ver. Creo que esta sí, nada más que... Las partes que entran dentro del proceso de la ventilación pulmonar, Sí, ¿la vio? esa Eso sí. también. Ya que, entonces aquí, cuando mi compañera explica la mecánica de expiración, inspiración, Creo que por ahí fue que me quedé. entonces Estela te va a tocar repetir, por favor. Empiezo. En esta imagen, lo que es en la parte superior de la curva. Déjame agrandarle, Estela, dame un momentito. En esta imagen podemos ver una curva. Esa curva representa en la parte superior lo que es la cavidad torácica. En la parte inferior está lo que es la cavidad abdominal y el diafragma está en la parte del medio de la curva. Viene lo que es el diafragma. En la parte donde está ese círculo negro está lo que es el tórax y luego cuando por lo menos hay una inspiración, el diafragma desciende. ¿Qué quiere decir esto? Que el diafragma baja y para poder inspirar, en el diafragma él utiliza unos músculos intercostales externos y esternocleidomastoideos. En el proceso de expiración, el diafragma sube, como vimos ahí, la curva subió, y utilizan músculos como el músculo recto del abdomen, músculos intercostales internos, y en conjunto la expiración con la expiración forman lo que es la respiración. Aquí observamos el aire inspirado y el aire expirado, ¿verdad? Luego, en los pulmones, esta línea representa el aire que a nivel de las vías respiratorias entra y sale de los pulmones. Por lo menos cuando tomamos aire, los pulmones se inflan y luego soltamos el aire. Entonces, tenemos que para que esta respiración pueda ocurrir, para que ocurra una distensibilidad, debemos tener lo que son las fibras elásticas para mantener lo que es la lubricación, el cual es producido por las células epiteliales alveolares. Cuando digamos que la presión que llega a los pulmones desde la atmósfera, esta presión que llega a los pulmones desde la atmósfera es de 0 centímetros de agua. A nivel de los alvéolos, en el intercambio gaseoso, hay una inspiración. Esto desciende a menos 1 centímetro de agua. Y cuando hay una expiración, esto asciende a 1 centímetro de agua. Entonces, tenemos lo que es el espacio pleural. El espacio pleural, en la cavidad pleural hay una presión.
que tiene unos valores diferentes a la presión a nivel de lo que es el espacio pleural. Es la inspiración. Es de menos 7 centímetros de agua. Este punto es importante porque cuando colocamos lo que es un tubo de pecho, la presión atmosférica es mayor, la presión pleural. Por eso, cuando se coloca un tubo de pecho, se debe poner un sello de agua para que la tendencia sea que al salir del espacio pleural, sea al salir del espacio pleural y que no entre. Entonces, cuando estamos hablando, por lo menos cuando hay pacientes con tubos de pecho, por lo menos con un hemotórax, un neumotórax, un piotórax y un kilotórax. Por lo menos lo que es el hemotórax viene siendo la acumulación a nivel de lo que es el espacio pleural. El neumotórax es la acumulación de aire a nivel del espacio pleural. El piotórax es una acumulación de pus a nivel del espacio pleural. Y el kilotórax es la acumulación de la linfa a nivel de lo que es el espacio pleural. Es todo. Gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es David Aguilar. Les voy a hablar sobre los volúmenes en la respiración. Espirometría es la entrada y salida del aire a los pulmones. Los volúmenes que vemos aquí son los siguientes. Volumen corriente es el aire que entra en cada respiración. Tenemos también el volumen reserva inspiratoria, aire que entra en una inspiración forzada. También tenemos el volumen reserva expiratoria, aire que sale en una respiración forzada. Y contamos con el volumen residual, el aire que se queda en los pulmones en cada respiración. A partir de estos volúmenes se crean las diferentes capacidades. ¿De qué manera? En una sumatoria. La capacidad inspiratoria se da entre la suma de volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional se da entre la suma de volumen residual más volumen residual expiratorio. La capacidad vital se da entre la sumatoria de volumen corriente más volumen residual inspiratorio más volumen residual expiratorio. Y la capacidad pulmonar total se da entre la sumatoria de la capacidad vital más el volumen residual. Por ejemplo, mediante las ecuaciones, mediante la sumatoria, vamos a ver en mililitros cuál es la cantidad de cada sumatoria y cada capacidad. Volumen corriente, 500 mililitros. Volumen de reserva inspiratoria, 3000 mililitros. Volumen de reserva expiratoria, 1100 mililitros. Volumen residual, 1200 mililitros. Entonces, la capacidad inspiratoria, 3500 mililitros. Capacidad vital, 4600 mililitros. Y capacidad pulmonar total, 5800 mililitros. La cantidad en volumen en mililitros es lo mismo que decir cc. Ahora hablaremos de la ventilación. En la ventilación es importante tomar en cuenta el espacio muerto, que es el aire que no llega a los pulmones. El espacio muerto puede ser de tres formas: anatómico,
alveolar y fisiológico. El anatómico se queda en las vías respiratorias. El alveolar llega a los pulmones, pero no es utilizado. Y el fisiológico es la suma de ambos. La ventilación alveolar tiene una ecuación donde dice que la frecuencia respiratoria por la diferencia de volumen corriente menos volumen muerto nos da la ventilación alveolar. En este caso, usando los ejemplos anteriores, nos da 4.200 mililitros. La ventilación alveolar parte de las fosas nasales, pasa por la faringe, luego sigue la laringe, después la tráquea, los bronquios y termina en los pulmones. Desde las fosas nasales hasta los bronquios tenemos los tejidos respiratorios. En los bronquios tenemos el músculo liso que produce broncoconstricción cuando es estimulado por el sistema nervioso parasimpático. Y también broncodilatación cuando se estimula por el sistema nervioso simpático. Muchas gracias. Hola. Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias. Ingresa lo que es por las fosas nasales, luego pasa lo que es a la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos hasta llegar a los alveolos. Los alveolos se realizan el intercambio gaseoso entre el aire que hay dentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. ¿Verdad? El oxígeno es transportado por la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro, el cual se une en el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidado en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias, y para que esta función se realice se necesita del oxígeno. El dióxido de carbono, que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo, atraviesa la membrana alveocapilar y es liberado en la expiración. Entonces podemos decir que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía, que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo puedan funcionar correctamente. Muchas gracias. Ok, estimados, ya hemos terminado. Creo que nos extendimos un poquito, pero es por la misma razón de que el tema es bastante amplio y quisimos tratar de mencionar todos los puntos más importantes. Todavía es mucho más amplio, pero lo resumimos de esta manera. Muchas gracias por su atención. Bueno, es muy importante los aspectos que han mencionado sus compañeros. Incluso en otras aristas de la asignatura se requiere comprender cómo se calculan algunos volúmenes
a nivel pulmonar y cuántos son los valores normales para cada mecanismo respiratorio. Obviamente estamos en una asignatura de fisiología, la cual es básica, y lo que en realidad nos interesa pues es saber cómo se dan las cosas, cómo trabajan los pulmones, la función que ejercen y la importancia de los conceptos pues que sus compañeros han mencionado hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Bien, jóvenes. Bien, continuamos con el siguiente grupo, por favor. Buenos días, profesora. Buenos días. Mi nombre es Caril Pinto. Tengo un problemita para compartir la diapositiva. No cuento con computadora ahorita. La verdad es que no sé si tengo el archivo. ¿Se ve bien? Correcto, así se ve bien. Ok, buenos días compañeros, profesora. Mis compañeras y yo tenemos el gusto pues de hablarles sobre el tema circulación pulmonar, el transporte de gases por la sangre. Mi compañera Elsie no pudo asistir, así que voy a poner el video que ella mandó. Mi nombre es Elsie Matus y a continuación le estaré hablando sobre la circulación pulmonar ¿Se escucha? y sobre el sistema de transporte de gases por la sangre. Bien, Sí. la circulación No. pulmonar es Sí se escucha, pero bajito. la sangre entre el corazón y los pulmones. Transporta lo que es la sangre desoxigenada a los pulmones para poder absorber oxígeno y poder liberar lo que es el dióxido de carbono. Luego de esto, la sangre ya oxigenada regresa al corazón. Bien, la función de la circulación pulmonar es poder asegurar la oxigenación sanguínea a través de la hematosis pulmonar, que este es el proceso que nos permite oxigenar la sangre. Para el transporte de gases en sangre constituye un último objetivo respiratorio, y aunque este mismo no es estrictamente generado por el sistema respiratorio, sino por la sangre y el aparato cardiovascular, se constituye un cumplimiento correcto, que es el objetivo de aportar el O2 a través de los tejidos para poder realizar lo que son los procesos metabólicos y eliminar finalmente el CO2. Bueno, creo que ahí se escuchó, es que lo mandó así. No sé si lograron escuchar algo. Sí se escuchaba algo. Ok. Mi compañera Priscila les va a presentar.
Priscila. Voy. El sistema respiratorio se divide en 5 sucesos. En ventilación alveolar, que es el intercambio entre aire y entre la atmósfera, y los alvéolos. Alvéolos son los pulmones y viceversa. Hematosis es el intercambio de gases entre los alvéolos y los pulmones en la sangre del capilar pulmonar. El número 3 transporta gases que se realiza a través de la sangre. La 4 es la difusión de gases entre la sangre y las células a nivel tisular. La 5 es respiración real, es la utilización de O2 y la producción de CO2 por parte de las células. La forma de transporte de gases en la sangre son 2, se forman en forma disuelta y siguiendo la ley de Henry, y en forma combinada. El aparato respiratorio participa en la regulación del ácido, regulación de la temperatura corporal y excreción de los compuestos. El transporte del oxígeno por la sangre. El oxígeno es transportado tanto físicamente y disuelto en la sangre, como químicamente combinado con la hemoglobina en los eritrocitos, en circunstancias normales. Sin la hemoglobina del sistema cardiovascular no podrían proporcionar suficientes oxígenos para satisfacer los demás tejidos. El transporte se compone por medio del sistema respiratorio circulatorio, iniciando el transporte de oxígeno por las vías nasales y llegando a los alvéolos con los objetos de eliminar el dióxido de carbono. Las presiones parciales de los gases. El aire que respiramos es la mezcla de varios gases. Cada gas ejerce una presión proporcional a su concentración de las mezclas de gases. La presión individual de cada gas es una mezcla que se denomina presiones parciales según la ley de Dalton. La presión total es una mezcla de gases. Es igual de una suma de presiones parciales de los gases individuales de esta mezcla. Gracias. Ok. Priscila, su apellido, por favor. Pulmonar. Circulación pulmonar. Gutiérrez, profe. Ok, listo. Continúe, disculpe. Profe. ¿Ya puedo empezar, profe? Sí, claro. ¿Su apellido, Adalis? Profe, no le escucho.
Que me diga su nombre completo. Adelis de Rivera se llama, profe. Ok. Ok, Adelis Rivera, profe. Ok, la circulación pulmonar. La circulación pulmonar viene siendo un proceso que consiste en un recorrido corto en el cual interpulmón las venas y las arterias pulmonares. Es con el objetivo de transportar sangre desoxigenada a los pulmones para absorber oxígeno y así liberar el dióxido de carbono. La sangre oxigenada luego regresa al corazón. El circuito pulmonar solo transporta son los pulmones. En el circuito pulmonar, la sangre desoxigenada sale del ventrículo derecho del corazón y pasa a través del tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda. Estas arterias transportan la sangre desoxigenada a las arteriolas y lechos capilares en los pulmones. De allí el liberado y se absorbe el oxígeno. La sangre oxigenada luego por las vénulas y las venas pulmonares. Las arterias pulmonares son las únicas arterias que transportan sangre desoxigenada y las venas pulmonares son las únicas venas que transportan sangre oxigenada. Tipo elásticas, oculares y las arteriolas. Pulmonar. Esiososis, que su principal función es la circulación pulmonar en el intercambio gaseoso a nivel alveolar o sobre la hematosis. La filtrón, que son una función de filtro para que la sangre venosa, mecánicamente células sanguíneas envejecidas, coágulos adiposas, placentarias, entre otras. La nutrición del parenquima pulmonar cumple para los substratos necesarios para los requerimientos metabólicos. La producción y metabolización de sustancias humorales. El pulmón es el único órgano que, aparte del corazón, recibe la totalidad del gasto o débito cardíaco, por lo que presenta condiciones muy adecuadas para regular la cantidad y cantidad de en se usan catéteres de tipo Swan que está en el sensor de temperatura adicional, a través del cual se inyecta el suero, la arteria pulmonar sobre las paredes alveolares, extraordinariamente eficiente para la realización de la hematosis. En este caso, el parenquima atraviesa la válvula pulmonar a la salida del ventrículo. Gracias, profe. Ok, ¿tienen alguna pregunta para sus compañeros? Hola, profe, buenos días. Yo sí tengo una. Le habla Ori. Dígame. La ley de Henry que mencionó Priscila, profe.
No le escuché bien la pregunta, solo la escuché ley de Henry. Ajá, que yo quisiera saber cuál es esa ley de Henry, profe, porque es la primera vez que la escucho. Ok, entiendo. Bien, la ley de Henry involucra ciertas cosas como la presión o la concentración del gas. Involucra también la temperatura. Es como una fórmula. En realidad casi todas las leyes tienen una fórmula, ¿no? Incluye también una constante que obviamente recibe el nombre de constante de Henry. ¿Qué es la cantidad de gas? Disculpa, profe. Sí, dele, explíquele. Es la cantidad de gas disuelta en un líquido a temperatura constante, o sea que es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. Esto Correcto. podría ser como el gas líquido que emana de los tanques de gas que uno utiliza acá para cocinar en las casas. La mayoría de las leyes, los gases se aplican a todas las áreas, no solamente al cuerpo humano, ¿no? Ah, ya, profe, gracias. Listo. Ya comprendí Ok, un poquito más ese término. listo. Me indica, profe, cuando ya podemos empezar. Correcto, puede empezar. Nada más recuerden decirme el nombre antes de empezar la exposición. Ok. Muy buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Caril Pinto. El grupo de nosotros está conformado por mi persona, Estefanía Stevenson y Macvis Pinto. Los tres residimos en la provincia de Bocas del Toro. Nuestro tema es la circulación arterial y microcirculación. Con respecto a la circulación arterial, sus características generales, el sistema arterial consiste en una serie de vasos sucesivamente ramificados que van desde las arterias de gran calibre como la aorta y la pulmonar, pasando por las de mediano pequeño calibre y arteriolas, hasta los capilares o vasos de intercambio. La circulación arterial lleva la sangre del corazón a todas las áreas del cuerpo. Cuando están cerca del corazón, las arterias son grandes, elásticas y tienen unas paredes gruesas, mientras están lejos del corazón, se subdividen en unas arterias más pequeñas llamadas arteriolas. Y las arteriolas se subdividen aún más hasta formar los capilares. Dentro de las partes de las arterias, ellas se dividen en la capa media, creo que pueden observar ahí en la imagen, la capa externa y la capa interna. Y así, dentro de todo el cuerpo tenemos tanto una serie de venas como de arterias. Está la vena yugular derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior, vena renal, la cava superior, vena femoral derecha. Y de ahí las arterias carótida izquierda, disculpen, corazón, arteria branquial izquierda, arteria aorta, arteria renal, arteria ilíaca izquierda, arteria femoral izquierda y la arteria tibial anterior izquierda. A continuación, la compañera Estefanía. Buenos días, mi nombre es Estefanía. ¿Me escucha, profe? Sí, se escucha, compañera. Arterias versus venas. Actúan como distribuidoras. Las arteriolas controlan la presión arterial vaso de
resistencia. Regulan el paso de sangre a los tejidos gracias a sus esfínteres precapilares, revestidas interiormente por endotelio. Su túnica media permite la contracción o dilatación de los vasos innervados por fibras autónomas. En las venas son vasos colectores y de depósitos son los denominados vasos de capacitancia. Su túnica íntima o endotelio es un revestimiento de liso con válvulas semilunares para asegurar la circulación en un solo sentido. Su túnica media es más fina que en la arteria. Poseen adventicias que las hace resistentes al colapso y más gruesa que en las arterias y es mayor que la túnica media. En la importancia, es el encargado en conjunto a los órganos de la circulación sanguínea para facilitar la nutrición, respiración y excreción de las células de nuestro cuerpo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Magdi Pinto. Microcirculación es el proceso de circulación dentro de los microvasos de los diferentes tejidos que permiten el transporte de nutrientes y la eliminación de sustancias de desechos a nivel de la célula. Importancia. Es la parte funcional más importante del riego sanguíneo en el organismo humano. Se desarrolla en una red de finos capilares sanguíneos. Cumple tareas de transportes vitales. Se encarga de entregar nutrientes a los tejidos y órganos. Tiene algo de eco en la presentación. Sí, profe, ¿se escucha? Se escucha un poco mejor ahora. Ok, ¿le comienzo todo? Microcirculación. No se preocupe. Ok, gracias. Disculpe, profesora, Malvi tiene que volver a repetir su parte. No, le dije que continuara. Sí se le escucha, solo que se le escucha con eco. Ah, ok, sí, se escucha con eco. Importancia. Es la parte funcional más importante del riego sanguíneo en el organismo humano. Se desarrolla en la red de finos capilares sanguíneos. Cumple tareas de transportes vitales. Se encarga de entregar nutrientes a los tejidos y órganos. Muchas gracias.
Profe, el grupo de nosotros éramos 3 nada más, así que pues, Ok, correcto, entiendo. Bien. gracias. ¿Tienen alguna pregunta para sus compañeros? Bien, jóvenes, ¿nadie tiene preguntas? Al parecer no, profesora. Sí, o entendimos todo o no entendimos nada. Recuerden que las charlas de sus compañeros también vienen en el examen. Entonces, como este tema viene en el examen y algunos compañeros me estuvieron escribiendo durante la semana, bueno, en realidad ayer, creo que ayer, que están teniendo problemas, por lo menos yo tengo problemas con el internet, no sé por qué, mi teléfono a veces recibe, a veces no recibe.